transformados en vuestra mente. Y eso tiene que ver con la manera como vivimos, porque nosotros vivimos de la manera que pensamos. Si una persona es muy dada a sentirse muy ofendida, a sentirse que la gente no la trata bien, a sentirse que tiene que luchar mucho por mantener su vida normal, etcétera, es muy dada a pensar que no es muy reconocida y que no se le reconoce su trabajo. Eso hace que tengamos una baja estima de nosotros, que nuestra imagen no sea una imagen correcta. Y eso afecta a nuestra vida. Y de allí vienen muchas veces los fracasos en nuestras vidas y en los intentos. Y los pastores tratamos con personas que nos dicen, pastor, pero ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué yo siempre tengo buena intención y las cosas generalmente me resultan mal? ¿Por qué Dios no me oye? Y el pastor lo ha repetido y me gusta esa manera como él lo dice. Locura es tratar de cambiar haciendo lo mismo que siempre ha hecho. Nosotros no podemos cambiar el estilo de nuestra vida como cristianos si seguimos pensando como pecadores, con una mente que no ha sido renovada. Dios nos dio un espíritu que no teníamos, el espíritu del Señor Jesús. Nos dio la sabiduría de Dios. Y dice, si alguno no tiene sabiduría de Dios, pídala. Dios es abundante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vivir la nueva vida que tenemos y necesitamos en nuestra mente ejercitarnos en los principios de la nueva vida, y eso afirma nuestra personalidad. Es una personalidad redimida. Somos nueva criatura, una nueva generación, una nueva raza humana. Teníamos la herencia de la raza humana de Adán. Ahora tenemos la herencia de la raza nueva en el nuevo hombre que es Jesucristo. Y tenemos el corazón nuevo que Dios nos dio. Un espíritu que es el mismo espíritu de Dios. Participamos de la naturaleza divina. No somos dioses, pero somos hijos de Dios. Lo cantamos. Y lo cantamos de una manera espiritual como esta mañana. Algo que sabemos que eso somos. Pero necesitamos aprender a vivirlo. Necesitamos ponerlo en nuestra mente de tal manera que nuestra mente, cuando vamos a realizar el culto racional a Dios, o sea, entendiendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, aunque son verdades eternas, entonces nuestra mente tiene que ser informada por una nueva manera de pensar, una nueva filosofía de la vida, y es la filosofía de Dios. Todos los que están entrando en el ministerio, que son muchos y muchas de ustedes, Pastor Jorge Iván y yo estamos felices en el sentido, como pastores, de ver todas las personas de ustedes que nos dicen, yo tengo un llamamiento del Señor. Y pastor, nosotros queremos desarrollar nuestra vida conforme el Señor nos está llamando. Ahora nosotros tenemos otra petición a Dios. Y la petición es, Señor, levanta pastores para que puedan atender todo esto. Porque Él y yo solos no nos podemos engañar. No podríamos hacerlo. Son muchos de ustedes. Muchos son muchos. Y todos tienen que ser formados y preparados para la obra a la cual el Señor los llamó, para que puedan hacerlo, realizarla.
Así es como crece la iglesia, y eso significa que el Señor está cumpliendo lo que nos prometió y nos habló desde hace años atrás. Este sería un tiempo de desarrollo espiritual. Entonces, siguiendo hoy, ya el próximo domingo creo que terminaremos esta parte. No quiere decir que hemos enseñado todo y que ya no hay más nada que enseñar, pero por lo menos esta primera motivación para entender lo que Dios está haciendo y cómo hacerlo, pues vamos a hablar de la importancia, de la trascendencia. Es absolutamente necesario vivir bajo autoridad divina. Y no siempre directamente de Dios. Dios también delega autoridad. Por ejemplo, Dios delega autoridad en los padres. La autoridad que tiene un padre sobre sus hijos es una autoridad divina. El Señor estableció la familia. Y Él da la autoridad a los padres para que puedan realizar lo que Dios espera que en una familia se realice. Y los responsables son los varones del desarrollo de la iglesia, no los pastores. Ustedes varones cristianos que tienen sus familias, que son miembros de esta iglesia, ustedes son los responsables de su familia. Nosotros les ayudamos, hablamos sobre la familia, los ministramos sobre la familia, los apoyamos en muchas de las decisiones que tienen que tomar, pero los pastores no somos responsables de lo que pasa en su familia, ustedes son los responsables. Los pastores no tenemos autoridad sobre su familia, como familia. Puede que tengamos autoridad espiritual sobre ustedes como miembros de la iglesia, pero sobre sus familias no. Tienen que ejercerla ustedes. Y las mujeres de una familia reciben autoridad delegada por sus esposos. Sus esposos tienen la autoridad delegada del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tiene autoridad delegada del Padre. De tal manera que no somos ruedas locas, donde el Señor nos da vida eterna y cada uno empezamos a vivir como nos imaginamos, como creemos, comemos pesado siempre. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y así podemos realizar realmente la obra de Dios. Entonces, hoy, para hablar de lo importante, lo trascendente, o sea, eso llena todas nuestras vidas. Voy a usar un ejemplo de un militar. Cuando hablamos de autoridad, tal vez uno de las maneras prácticas que vemos en la Biblia mejor expresada es la relación de los militares. ¿Por qué? Porque en la milicia se supone que hay convicción para obedecer al comandante, al que tiene autoridad. Pero si no tiene convicción, de todas maneras tiene que obedecer, porque es la milicia. Y si no obedece, se llama insubordinación. Pero no quiero, la comparación no quiero llevarla al punto de que hay insubordinación, sino que la milicia, para que la moral del militar sea una moral sana en su trabajo, en medio de la sociedad, tiene que ser una persona que entiende y acepta libremente la autoridad bajo la cual funciona. Y cuando en la milicia se le da autoridad, la autoridad está para ejercerla lícitamente y cumplir el propósito con el cual recibe autoridad. Ahora, no importa si abusan o no abusan, ese no es nuestra parte del ejemplo. El que abusa de la autoridad en la milicia, se le sigue un consejo disciplinario. Nosotros también, aunque no somos militares, aunque el Señor nos compara con la milicia celestial, aunque no somos militares, el Señor también nos disciplina. La Biblia dice que Dios Padre, al que recibe por hijo, lo disciplina por amor. Y cuando celebramos la Santa Cena, también es un tiempo donde nosotros mismos nos aplicamos la disciplina. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios y delante de los hermanos?
en ese momento nosotros mismos nos hacemos un juicio. Y si encontramos fallas, se llama pecado, entonces pedimos perdón y el Señor nos limpia, o pedimos perdón a nuestros hermanos y nuestros hermanos nos perdonan y nos relevan de la culpa que tenemos por el pecado. Y seguimos adelante. El ejemplo está en Lucas capítulo 7 y voy a irlo leyendo por partes. Lucas capítulo 7, versículo 2 y 3. Dice así: el siervo de un centurión era un comandante de la milicia romana que dependía del César. Un centurión, el siervo de ese centurión, a quien este centurión quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y él se afanó mucho porque su siervo iba a morir y lo quería mucho. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión oyó hablar de Jesús. Recuerden que los romanos eran gentiles. Los romanos no eran judíos, eran gentiles, paganos. Pero este centurión, gentil como nosotros, pagano como nosotros, oyó hablar de Jesús y sabía que Jesús curaba, sanaba, y sabía mucho más de Jesús. Podemos inferir de este ejemplo y en otros lugares donde él conocía a Jesús, o había indagado, o como dice más adelante, él era amigo del pueblo de Israel, benefactor de los israelitas, estimaba a Jesús como un profeta, seguramente. No sé si era creyente o no, no sé si era redimido o no, no dice la Biblia eso. Pero dice, oyó hablar de Jesús y envió unos ancianos judíos. ¿No les parece raro que un gentil recurra a los ancianos de Israel, que tenían autoridad espiritual sobre el pueblo de Israel, pero los utiliza a ellos para enviar a que hablen de Jesús, que también era judío? Y los judíos por lo menos hablaban de Jesús como un profeta de Dios, como un maestro. Él manda a estos judíos y les dice, les pide un favor. Dice, les ruego que le digan a Jesús que venga a sanar a mi siervo. Ya, ¿él cuánto sabía? No sé cuánto sabría, pero por lo menos tenía inclinaciones espirituales. Por lo menos esas inclinaciones a pensar en Jesús le daba cierto tipo de revelación espiritual en su vida. Sigamos leyendo. Versículo 4 hasta el 6. Dice, y ellos, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. O sea, no le rogaron de cualquier manera, sino le rogaron de verdad, asegurándose de que Jesús va a aceptar esa invitación que le está haciendo el centurión. Le rogaron con solicitud diciéndole, el centurión es digno de que le concedas esto. Él merece que tú le concedas ese favor. Escúchalo, Jesús. Escucha la petición de este hombre. Y más adelante dice por qué. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Si el centurión utilizaba el dinero del Estado para edificar un templo a los judíos que eran esclavos del imperio, estaría cometiendo una falta contra el erario del Estado y le seguirían consejo de guerra. Entonces él no tuvo otra oportunidad sino sacar de su dinero
y construir una sinagoga para los judíos que eran sus esclavos porque los amaba. Y aquí tenemos que ver que el amor entre los cristianos no es el único que produce un fruto agradable delante de Dios. Allí tenemos a una persona que ama al pueblo del Señor Jesús. Y por ese amor que le tiene, les construye de su pecunio. No tenía ninguna obligación. Les construye un lugar donde puedan adorar a su Dios. ¿Quién sabe si el centurión pensaría, oiga, este Jesús, unos dicen que es hijo de Dios, otros dicen que es un farsante? Él debía estar informado. Pero creo que se inclinaba a pensar, puede ser hijo de Dios. Las escrituras de los judíos dicen que se cumplirá y que Dios dará un príncipe. Este será. Por si acá, yo voy a invertir en el reino de Dios. O sea, es un hombre inteligente. Sigamos. Versículo 6. Jesús fue con ellos. Respondió. Pero cuando ya no estaban lejos, y cuando estaban cerca a la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos. Ya no son judíos, son sus amigos. ¿Y qué le manda a decir a Jesús? Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Oye, era un centurión del Imperio Romano. ¿Qué no daría un judío por estar amparado por un centurión y tener una relación con un centurión? Pero el centurión ve a Jesús, piensa en Jesús y dice, y yo lo mando venir a mi casa. Oye, ustedes que son mis amigos, vayan donde Jesús y díganle, yo no soy digno de que entre en mi casa. Y agrega, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, prefiero enviarte a mis amigos, porque yo me considero indigno de presentarme delante de ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuánto conocía el centurión a Jesús? No me siento digno, pero di la palabra. Él confiaba en la autoridad que tenía Jesús. ¿Por qué? Versículo 8. Porque yo, dice el centurión, soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, yo entiendo cómo funciona la autoridad. Y tú tienes esa autoridad que yo no tengo. Di la palabra y se cumple. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldado bajo mis órdenes. Le digo a este ve y él va. Al otro ven y él viene. A mi siervo haga esto y él lo hace. Yo entiendo cómo funciona la autoridad. Y tú la tienes. Entonces, miren la reacción de Jesús. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Cuál fue lo que se maravilló? Ese es un incrédulo. Ese es un gentil. Yo no he venido para ellos. Yo no he venido para ellos. Yo he venido para el pueblo elegido por mi Padre. Pero se maravilló. ¿De qué se maravilló? Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, que eran sus discípulos y los judíos: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
¿Cuál era la fe del centurión? Yo quiero que ustedes comprendan esto. Bueno, yo quiero expresarme para que ustedes me puedan entender lo que quiero decirles. La fe era en la autoridad que el Señor Jesús tenía. Y eso era lo que el centurión comprendía sin lugar a duda. Dios, en su sabiduría y en su orden, todo está sujeto. No hay ruedas sueltas. El Padre no puede hacer, es Dios, y Él no hace lo que simplemente tiene en su voluntad. El Hijo, que es Dios también como persona en la Trinidad, tampoco hace lo que simplemente quiere. Y el Espíritu Santo como persona tampoco lo hace. Recuerden, Dios son tres personas. Tienen voluntad, porque es las características y los atributos de una persona. Voluntad, entendimiento, sentimientos, sabiduría, poder, atributos de una persona. Esos atributos en Dios son perfectos como persona. Pero Dios jamás obra independiente en sus personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están sujetos unos a otros. Se llama complemento. Ellos son complemento, no por necesidad o limitación, sino por perfección. Cuando hay expresiones en la Biblia que nos muestran esto, cuando decidieron crear al hombre, el Señor Jesucristo no dijo, voy a crear al hombre, Padre, ¿te parece bien? Y Espíritu Santo, me imagino que no tienes nada en contra de eso, ¿no es cierto? Voy a crear al hombre. No, Dios cuando habló dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Perfecta unidad. El Padre no es más que el Hijo. El Hijo no es más que el Padre, ni el Espíritu Santo es más que el Padre o que el Hijo. Esa es la manera como los seres humanos pensamos. Que cuando hablamos de autoridad, hace una diferencia de categoría. La autoridad es una función de perfección. No más. La autoridad divina funciona por su perfección. Y Él nos invita en la comunión con Él a que nosotros participemos de sus atributos. Uno de ellos es esa comunión, la común unión. Él la tiene, pero a nosotros que no la teníamos, nos hizo una nueva creación en Cristo Jesús para que tengamos la capacidad divina que Él nos dio en el Espíritu que nos dio de poder compartir con Dios sus atributos. Y por eso la autoridad divina, la sabiduría divina, el poder divino, la gloria divina es nuestra herencia. La herencia que en Cristo Jesús Dios nos ha dado. Eran sus atributos, pero nos hizo partícipes de ellos. Y cuando nosotros hablamos de que es trascendental estar bajo autoridad, es porque nosotros reflejamos cuando ejercemos ese atributo de Dios de voluntariamente, libremente, nos sometemos a la autoridad divina en la forma como esté representada. Entonces, nosotros estamos participando de un atributo perfecto de Dios. Era obvio es obvio que este hombre que tenía autoridad, el centurión, conocía muy bien que Jesús vivía bajo autoridad. Y él quería eso.
Señor, tú tienes autoridad de tal manera que lo que tú digas, eso se hace. Porque yo hago lo mismo en mi campo. Entonces, reconoció que Jesús, viviendo bajo la autoridad divina, tenía poder. Y quiero que me escuchen esto, hermanos. Nosotros queremos ver el poder de Dios. Queremos que cuando oremos por los enfermos, se sanen. Por los que están atribulados, reciban consolación. Queremos poner nuestras manos y que el Espíritu Santo se manifieste en las personas que ministramos. Queremos muchos signos de autoridad. Y en nuestro corazón lo deseamos. Y decimos que si la iglesia abunda en eso, eso es una muestra de que Dios está con nosotros. Pero no sabemos cómo funciona. Cuando nosotros queremos ejercer autoridad para tener licitud, o sea, para que sea lícito lo que hacemos delante de Dios, Dios tiene una ley espiritual que se cumple. Para que sea lícito nuestro ministerio, tiene que estar sometido a la autoridad divina. No se puede hacer como nos dé la gana cada uno. No hay tal idea de que detrás de la puerta de mi casa Dios me habla y yo vengo a la iglesia y dice, hermanos, escúchenme, tengo una palabra de Dios. Así no funciona Dios. Nosotros hemos vuelto el ejercicio de los ministerios. Bueno, puede que nosotros no, pero recibimos esa herencia, más o menos. El ejercicio de los dones sobrenaturales en la iglesia, nosotros lo queremos hacer simplemente terminando nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios sí dice, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo dicen que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Pero no entendemos qué significa en el nombre de Jesús. Más adelante vamos a hablar del tema. Ahora, ¿por qué el centurión sabía lo que Jesús hacía? Porque él indagaba acerca de Jesús. Y es muy claro que cuando él veía lo que el Señor hacía, él sabía que lo que decía se cumplía. En Juan capítulo 5, versículo 43, el Señor hace una declaración. Yo he venido en nombre de mi Padre. Recuerden, en el nombre de mi Padre. Y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a él sí lo reciben. Jesús dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. Significa eso. Yo vengo a decirles o a hacer lo que mi Padre me dijo o mi Padre me mandó que hiciera. Eso significa en el nombre de. Yo no sé cuántos de ustedes como hijos, yo sí, gracias a Dios, lo experimenté en mi vida. Tuvieron la oportunidad de que su papá, estaban pequeños o estaban más grandecitos, les dijera, hijo, vaya donde don Juan, aquí a las 2 cuadras allí, y le dice que yo le mando decir que me preste el destornillador. Y uno iba y tocaba la puerta. ¿Don Juan está? Sí, por favor. Don Juan, mi papá, que lo conocía, le manda a pedir un favor, que por favor le preste un destornillador. Y don Juan decía, sí, un momentito. Saludes a tu padre. Papá, aquí está el destornillador. ¿Por qué don Juan me entregó a mí el destornillador? Porque mi papá se lo pidió. Yo no era el de la confianza. Yo era un mensajero.
El de la confianza era mi padre. Entonces yo iba en el nombre de mi padre. Cuando yo iba donde don Juan y le decía, don Juan, por favor, usted tiene unos alicates. Y me decía, sí, ¿por qué? ¿Me los puede prestar? ¿Su papá le dio permiso? No se los presto. Y el día anterior me había entregado el destornillador. Yo no era era mi padre el de la autoridad, no era yo. Yo les quiero preguntar, cuando yo en el nombre de Jesús, hago lo que me da la gana, ¿de dónde puedo sacar que se va a cumplir? La Biblia dice que si yo pido en el nombre de Jesús me será hecho. Sí, pero es que la Biblia no dice que mencione el nombre de Jesús. Si yo tengo la autoridad de Jesús, ¿cómo puedo tener la autoridad de Jesús? Sometiéndome a la autoridad de Jesús. Entonces la tengo. El que lo hace, gracias. El que lo hace, lo tiene. Tú quieres hacer la obra de Jesús, tienes que estar sometido a Jesús. Hombres cristianos, si tú no estás sometido al Señor Jesucristo y tú quieres manejar tu casa tratando de utilizar la Biblia como una autoridad para que en tu casa se haga tu voluntad, no va a funcionar. No va a funcionar porque no tienes autoridad. Los incrédulos son expertos en utilizar la Biblia para tratar de doblegarnos. Usted no es el creyente de la Biblia. Luego no dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia no dice eso. ¿Primera de qué? Oye, ¿y tú qué Biblia estás leyendo? No, en serio. Si el Señor dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. El Señor conocía al Padre y sabía lo que el Padre le había mandado a hacer y cómo se lo había mandado a hacer. Si yo digo en el nombre de Jesús, si tengo la autoridad de Jesús, es porque yo conozco a Jesús y estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer. No dice el Señor Jesús a sus discípulos, el que me ama cumple mis mandamientos. Y tiene que ser por amor, no tiene que ser por temor. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa en la raza humana? En la raza humana pasa lo siguiente, que cuando uno viene en nombre de alguien superior, no se le recibe bien porque la tendencia humana es admirar o seguir a alguien a quien se conoce. Entonces, cuando uno va humanamente a hablarle a alguien, le dicen, ¿y usted quién es? Nunca le dicen, ¿y a usted quién lo manda? No, le dicen, ¿y usted quién es? ¿Qué títulos tiene? ¿Dónde estudió? ¿Qué están buscando? La autoridad humana. No así en la vida cristiana. En la vida cristiana nuestra autoridad no depende de lo que nosotros hacemos, depende de quién es nuestra cabeza. Si nuestra cabeza es el Señor Jesucristo, todas las cosas que hacemos en el nombre y en la autoridad de Dios, Jesús es Dios, se hacen. Y sabemos lo que Jesús nos manda y lo que no nos manda. Si Jesús no te mandó a hacer algo, no lo hagas porque te va a tocar hacerlo en tus fuerzas. Pero no puedes esperar que Dios obre de una manera sobrenatural en tus acciones, porque humanamente eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque en el hombre, en el ser humano, todo es orgullo. Orgullo. Y Dios no funciona con este principio. Todos queremos ser reconocidos y por eso nos cuesta tanto entregar nuestra vida al Señor. Porque yo ¿con qué me quedo? Pues con nada para que Dios pueda llenarte de su presencia. Entonces todas las cosas te empezarán a salir bien.
porque serán hechas conforme al propósito de Dios. Pero mientras nos queden los restos de lo nuestro, que en términos finales de todo lo que hacemos, bien explícito o bien disimuladito, está el orgullo metido, porque fue el pecado de Adán. Fue tan orgulloso que dijo, Dios me mandó a hacer esto, pero yo tengo pensamientos y yo puedo pensar. No, yo decido buscar el bien aparte de Dios. Ese es el pecado. Cuando yo no creo en Dios, yo hago a Dios mentiroso. Eso es orgullo humano. Y por eso el Señor, al que no confía en lo que Él, que es el Creador, dice, Él dice, solamente mi Hijo Jesús te puede dar vida eterna. No, pero uno no puede ser tan exagerado, porque pues, y el que no roba, y el que no mata, y el que no miente, y el que no hace, y el que no, y el que dice, y el que hace bien, y todo eso, ¿cómo Dios lo va a condenar? Dios no condena por lo que haces o no hagas. Lo que tú haces o no haces manifiesta lo que tú eres allá adentro. El Señor dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra de afuera para acá, sino lo que sale de él. De su interior es que sale el pecado. Nosotros, como seres humanos, tenemos una naturaleza inclinada solamente al pecado, al orgullo delante de Dios, a creernos superiores, a buscar la superioridad sobre los demás. O no estamos acostumbrados que cuando vemos una persona que consideramos menor a nosotros y viene haciendo algo que calificamos como de exigencia, decimos, ¿y este quién es? ¿Con qué cara me viene a hablar a mí así? Usted no sabe quién soy yo. ¿En serio? Entonces es risa, ¿no? Pero eso muestra nuestro orgullo. Con Dios no funciona eso. ¿Se acuerdan que hablamos de la kenosis? La kenosis es aceptar delante de Dios, humanamente no soy nada y me baseo de todo mi conocimiento humano. Y le doy la ocasión a que Dios me llene con su espíritu y me enseñe todo, desde pensar hasta obrar. Entonces, sí. Muy bien. Juan capítulo 12, versículo 49. Aquí tenemos un versículo. El Señor ha estado hablando a los fariseos, que siempre acostumbraban llegar dándose la gloria a ellos mismos. Les gustaba usar filacterias de santidad y les gustaba orar en las plazas públicas en voz alta diciendo, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, me has prosperado, tengo mujeres, tengo el dinero, estoy bla, bla, bla. Eso eran los fariseos. Se sabían la ley de memoria, etcétera, etcétera. Y Jesús les dice esto, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y por eso ellos no lo aceptaban. Porque yo he venido para hablar, no por mi propia cuenta, sino para hablar lo que mi Padre que me envió. Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y nosotros, para poder superar esto, tenemos que ir delante de Dios y delante de nosotros y decir, pues sí, yo estudié, tengo PhD, tengo 2 carreras, tengo todo eso, tengo mucho conocimiento. Señor, delante de ti no soy nada. Todo eso es una basura humana comparada con la excelencia de lo que tú eres, a quien yo quiero conocer y tener tu conocimiento. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo. Le dijo a todos los que le decían, ¿y usted quién es? Usted ni siquiera conoció al Señor Jesucristo y viene a dárselas aquí de que es un apóstol. ¿Quién es? Y le dije, ¿ustedes quieren saber quién soy yo? ¿Quieren que hablemos de genealogías? Mire, yo soy israelita de israelitas, de la tribu
de Benjamín. Soy centurión. Y no porque compré la ciudadanía, sino porque la heredé de mi padre. Y todo esto, y soy rico, y soy de la escuela de Gamaliel, y todo eso. ¿Quién de ustedes puede decir que es más que yo? Pero ¿saben una cosa? ¿Ya entendieron? Eso que soy es basura comparado con la excelencia de conocer a mi Señor Jesús. Y que Él habite en mí y yo no sea el que haga las cosas, sino las haga Él. Eso es lo mismo para nosotros. De eso es lo que el Señor está hablando. Y obviamente, Él dijo, me dio mandamiento. O sea, el mandamiento viene de algo que Dios manda. El Señor Jesucristo nos mandó. No hacer cosas de la ley de Moisés, sino hacer cosas de hijos de Dios. El Padre dijo, a Él escúchenlo. Y Él dijo, el Espíritu Santo que vendrá a ustedes, Él les revelará de todo lo mío y lo hará saber para que ustedes lo puedan hacer y les dará el poder para hacerlo. Entonces, Jesús se gloriaba de lo que Él obedecía. ¿Y hasta dónde obedecía Jesús? Hasta decir las palabras que el Padre le mandaba decir. No hablaba sino eso. Nosotros, lo que menos controlamos, lean la carta de Santiago, lo que menos controlamos es la lengua, las palabras. Cuando nosotros salimos, perdemos el dominio propio, muchas veces, la mayoría de las veces, decimos cosas de las cuales nos arrepentimos después. Porque decimos palabras tomadas allá de nuestro hombre viejo. Dijéramos las palabras de Dios cuando estamos como el Señor hizo cuando les dio azotes en el templo a todos los que habían convertido. Les dijo, lleno de indignación, ustedes han convertido la casa de mi padre en una casa de oración en cueva de ladrones. Y él no tenía la piedra afuera. Él lo que estaba era indignado. Él no perdió el control de sí mismo. Entonces, la experiencia de Jesús con el Padre es la misma experiencia que nosotros debemos aprender de Jesús. Estamos en el proceso de ser como Él es. Y eso es parte del carácter del Señor. Aprender a hacer lo que oímos a Dios. Tenemos la palabra de Dios. Aquí está todo lo básico para poder decir, Dios dice, está escrito. Yo les digo cuando me dicen, pastor, ¿y usted dice tantas cosas? ¿Qué sabiduría? Y digo, ¿qué sabiduría la de la palabra de Dios? Porque yo te leo la palabra de Dios. De tal manera que la sabiduría no es mía, la sabiduría es de Dios. Qué bueno que la puedes ver, pero no me la atribuyas a mí. Yo apenas soy un lector. La sabiduría divina. Entonces, aprendamos a hablar y a sujetarnos a Dios, así como el Señor Jesús lo hacía, se sujetaba hasta en sus palabras. Juan capítulo 5, versículo 19, dice así. Y Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, Jesús no interpretaba al Padre. Jesús no decía, es que mi Padre quiso decir. No, mi Padre dice que lo que le oía decir al Padre. No suena mal, ¿no es cierto? Jesús como hombre fue un mandadero de Dios y obedeció hasta la muerte de cruz el mandato que el Padre le dio y el Espíritu Santo, porque fue un consenso y él se comprometió a ser obediente. Eso era lo que Jesús hacía. Yo me hago hombre y yo revelo a mi Padre. Y yo digo todo lo que mi Padre dice que debo decir. Y sus oraciones eran eso. Jesús tuvo que sostener una familia como hijo mayor. Jesús tuvo que someterse a los sacerdotes
como un judío que aprendía. Tuvo que cumplir ritos que el Señor había establecido. Tuvo que relacionarse con gente que no era creyente, con gente que seguramente le proponía malos negocios. Y él tenía una carpintería y era albañil. Y él tuvo que tomar decisiones, obedeciendo y escuchando al Padre. Y cuando llegó el tiempo que el Padre le fijó para hacer su vida pública, dijo a su familia, llegó el tiempo. Y su familia no estuvo de acuerdo. Y sus hermanos lo repudiaron. Y él les dijo, llegó el tiempo. Los negocios de mi Padre están primero. Y dedicó su vida pública. De tal manera que Jesús sabe de qué nos habla y qué nos dice. Versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo. Y es por eso que el Padre manda al Hijo y por ese mismo amor el Hijo obedece al Padre. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y nosotros es lo mismo. No es una cuestión de que si no cumplo lo que Dios me dice, entonces me va a castigar. Dios no quiere ese tipo de relación. Es amor puro y sencillo. Señor, yo te amo. Y yo te amo y yo quiero que tú me enseñes cómo vives, cómo es vivir delante de Dios. Tú eres Dios. Tú nos has revelado al Padre y nos has hecho hijos de Él. Tú tienes relación con el Espíritu Santo a quien has enviado y habita en nosotros. Enséñame cómo es esta comunión. Porque yo te amo. Yo te quiero agradar. Yo no puedo hacer nada con el pecado, pero tú te encargaste de eso. Pero yo me quiero esconder detrás de ti en lo que tú eres. Y eso va a ser por toda la eternidad. Juan capítulo 5, versículo 30 al 32. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Secreto de la vida cristiana. Deja que Dios dé testimonio de ti. Tú haces las cosas con Dios. Y tú no das testimonio de lo que tú haces. Tú das testimonio de Jesús. Y cuando Jesús te levante, Él da testimonio de ti. Entonces ese testimonio que Jesús da de ti es verdadero. Y los demás tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu. Entonces sabemos lo que Dios hace con mi hermano es verdad. El Señor lo está haciendo. Esa es la clave de una iglesia poderosísima, donde no hay envidias, donde no hay chismes, donde no hay abusos, ni de autoridad, ni de oportunidad, de nada. ¿Por qué? Porque lo que se mueve en nosotros es el Espíritu de Dios. Hoy día soy pastor, porque el Señor me llamó. Pero en el principio de mi vida cristiana, yo tuve un pastor, que era el que me decía, y otros que ministraban en la iglesia, lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Y aun cuando mi pastor en alguna oportunidad, delante de toda la iglesia, me trató injustamente, siendo yo pastor con él en la iglesia, sabiendo este principio, yo dije, Señor, no tengo derecho a decir nada. No me puedo justificar, no puedo pedirle explicaciones a mi pastor, no puedo hacer nada. O me rebelo o me someto.
Gracias, Señor, me someto. Y me senté. Mismo pastor que me ofendió gravemente delante de la iglesia, fue el mismo pastor que el Señor utilizó para ordenarme y para mandarme donde el Señor quería mandarme. Yo me pregunto, si yo en ese momento no hubiera confiado en este principio de la Biblia, si no hubiera obedecido la voz que me decía ya, ¿por qué tengo que someterme a estas ofensas? Estoy ministrando la palabra de Dios. Pero el principio de autoridad. Yo digo, hermanos, cuando eres ofendido, el Señor te da la oportunidad de arreglar la ofensa. Habla con tu ofensor, no para reclamarle, sino para mostrarle que no está siendo obediente con el Espíritu de Dios y está abusando de la autoridad. Y tú puedes decirle, yo ya te perdoné desde antes de hablar contigo, de tal manera que el problema no es si te perdono o no, el problema es reconsidera lo que estás haciendo en el nombre del Señor. Y entonces, allí no hay peleas, allí no hay nada, allí no hay sino edificación y manifestación del amor de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 39. Jesús tuvo momentos difíciles donde tuvo que decidir si se sometía a la obediencia o no. Yendo un poco adelante, esto era el día que el Señor se iba a entregar, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es esa copa que el Señor no quiere? ¿Saben qué es eso? Él iba a ser tratado como un pecador y él era santo y perfecto. Pero tenía que ser tratado por su Padre como un pecador. Y jamás había pecado ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Y tenía que morir a la comunión con su Padre y con el Espíritu Santo. Y él dijo, Padre, si es posible, retira esta copa. Padre, tú tienes la autoridad sobre mí. No quiero esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se necesita tener el Espíritu Santo para poder hacer esto. Morir a tu yo, y el Señor moría a su yo santo, santísimo. Él hizo su kenosis, no de un pecado, de su vida pura. Padre, tú tienes la voluntad de salvar a todos estos que se van a reunir en la iglesia Amor en Acción y darles la vida eterna. Padre, que se haga como es tu voluntad. Esos serán tus hijos. En otra parte la Biblia dice, y se entregó, cuando él tomó esta decisión, se entregó por el gozo de cumplir obedientemente lo que el Padre necesitaba, quería que se hiciera. Y el gozo de ver a su iglesia pura, santa y perfecta. Quiero terminar diciéndoles lo siguiente. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué me tomé más tiempo del normal? Ustedes pueden estar tranquilos. Dios está haciendo algo. Y todos debemos entender cuando Dios empieza a hacer algo, cuál es la actitud correcta que debemos tener. Está llamando a muchos al ministerio. Muchos. Pero para ejercer el ministerio de Dios tiene que ser lícito. Y la licitud en el ejercicio
Dios tiene una ley espiritual que no se quebranta jamás. Y es un rebelde a la autoridad divina no tiene derecho a ejercer la autoridad divina. Pero una persona sujeta, aún en el momento de injusticia, y le deja eso que le está sucediendo injusto a Dios, que dice que cuando sufrimos injusticia, dejemos el juicio a Él y amontonamos como ascuas de fuego sobre la cabeza del ofensor. Dios quiere mantener este principio que nace desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, invade la creación, incluidos nosotros, por toda la eternidad. Lo quiere mantener puro, inmaculado. Ustedes pueden estar tranquilos, porque en este momento, yo, el pastor Jorge Iván, somos hombres bajo autoridad. Nosotros reconocemos no solamente la autoridad de nuestro pastor, que es el mismo Señor Jesús. Él es el verdadero pastor. Pero nosotros voluntariamente aceptamos otros ministros que ni siquiera están aquí en Santa Marta. Algunos de Santa Marta, con los cuales compartimos de la obra y escuchamos sus sugerencias y escuchamos muchas veces sus amonestaciones. Somos personas sujetas. Ustedes no van a oír nuestras palabras. Queremos enseñarles las palabras de quien nos llamó y nos estableció como ministros. Y por eso enseñamos la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Nosotros no nos vamos a independizar. Nosotros no queremos cambiar las cosas que Dios ha hecho. Nosotros no creemos en la actualización de la obra de Dios. En muchas iglesias dicen que el Señor les mostró, les reveló y les mostró que hay que hacer cambios en las cosas doctrinales y en la cultura divina. No hay cambios. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Habrá cambios en la forma, no tenemos problema. Pero en lo fundamental de la iglesia no hay cambios. Y nosotros no vamos a caer en la misma tentación que tentó a Lucifer, el orgullo, ni de ser la iglesia más poderosa, ni de ser la iglesia más grande por el hecho de ser. Si el Señor nos lleva allá, será porque esa obra la harán ustedes y nosotros juntamente, pero no será nuestra obra. Entonces, nosotros les pedimos que cuando ustedes tengan que confrontarnos, nos confronten. Con decencia, con propósito, pero que nos confronten. Y tendremos las explicaciones, y si nos hemos equivocado, no tendremos ninguna dificultad en decirles, perdónenos, esa equivocación para nosotros se llama pecado y les pedimos que nos perdonen. Y arreglaremos las cosas con el Señor, para que la iglesia no tenga ningún problema. Gracias por su apoyo. Sin su apoyo, sus oraciones, su obediencia como ovejas, cuando el Señor los levante al ministerio, ya estaremos en el mismo nivel de autoridad, de tal manera que tendremos el privilegio de compartirlo. Pero mientras tanto necesitamos su apoyo, sus oraciones, y esperamos que Dios nos bendiga mutuamente.